Entonces, ¿listo? Sí. Vas a presentar, ¿verdad? Hola a todos, buenas tardes. Bienvenidos al webinar de este jueves. El día de hoy nos acompaña el doctor Marco Alonso Martínez. Es un gusto para mí presentarlo, es un amigo personal. Y déjenme contarles un poco del doctor Marco. Él es titulado, egresado de la Universidad de Guadalajara de químico farmacéutico biólogo, perdón. Tiene el doctorado en ciencias biomédicas. Él ha trabajado con diferentes enfermedades como dengue, leptospirosis, rickettsiosis, lepra, tuberculosis y actualmente COVID-19. El doctor Marco trabaja en pruebas diagnósticas moleculares y la respuesta inmune ante el proceso de la infección. Tiene más de 10 años de experiencia el doctor Marco, así que le damos la bienvenida a este webinar, en donde él nos va a presentar qué son y por qué ocurren las variantes de SARS-CoV-2. Bienvenido, doctor Marco, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted, doctora Fernanda Corona. Un gusto estar aquí, obviamente, y con todos los demás. Ya somos un montón, somos 12, no puede ser. Tuvimos un problema, por cierto, con el ID del Van a ver Zoom. a lo largo de mi presentación que soy medio imprudente para hablar y voy a hacer como muchos comentarios y bromitas. Entonces, así es mi forma. En docencia me ha funcionado. Esperemos que aquí salga también de forma interesante para ustedes. Y pues que la plática, además de ser amena, sea interesante también. Adelante, doctor. Muchas gracias. ¿Comenzamos? Bienvenido. Gracias. Bueno, ciertamente el día de hoy me gustaría que platicáramos sobre las variantes de este virus que tantos estragos han causado en nuestra sociedad. Disculpa. Ya dijo que ya. Muy bien, entonces, una pequeña introducción sobre esta enfermedad y sobre esta pandemia. Y cuando digo pequeña, de verdad es que es pequeña porque creo que a nadie nos hace falta que nos recuerden que es el COVID-19 y todos los cambios que nos ha causado. Solo me gustaría destacar los números que llevamos hasta el día de hoy, porque a pesar de que a todos nos toca convivir el día a día con la pandemia, usar nuestro cubrebocas, lavarnos las manos 50 veces al día y dejar de abrazar a nuestros seres queridos, hay ciertos números que justifican estas restricciones sociales que tenemos y el cambio en nuestro día. En poco menos de 2 años, sí, prácticamente 2 años, ha causado 250 millones de infecciones este pequeño virus, que definitivamente no es para nada despreciable, y casi 5 millones de muertes en este periodo. Estos números, al menos para mí, son completamente justificantes de las restricciones que tenemos y que hemos tenido que afrontar. Y básicamente solo los pongo para que hagamos un poquito de peso y recordemos la gravedad de la pandemia, que lamentablemente para muchos de nosotros ahora se vuelve, pasamos a olvidarla esporádicamente. Hablando del virus que es responsable de esta enfermedad, me gustaría comenzar presentando a nuestro enemigo, porque definitivamente para poder combatirlo debemos entenderlo y debemos conocerlo. Este es un virus envuelto de ARN positivo que pertenece al género beta coronaviridae. Tengo entendido que nuestra audiencia el día de hoy es principalmente de estudiantes de ciencias de la salud, por lo tanto creo que algunos de esos términos deben ser familiares para ustedes. Sin embargo, puede ser que algunas otras personas no estemos completamente familiarizadas con ellos. Entonces, por eso me gustaría irme desmenuzando un poquito estas características. Los virus, a diferencia de otros seres biológicos, tienen la capacidad de contener su información genética en una molécula de ARN, de ácido ribonucleico, o de ADN, de ácido desoxirribonucleico. Diferentes virus tienen uno o tienen otro. Y esto lo diferencia de nosotros, que somos seres compuestos de células eucariotas, porque nuestra información genética está compuesta
está contenida solamente en moléculas de ADN, ácido desoxirribonucleico, que es el que, bueno, vemos en las películas de todos los días, ¿no? Pero estos virus, algunos virus, tienen información en una molécula de ARN que es distinta. Y se dice fácil, pero creo que si profundizamos en las diferencias que tenemos, logramos entender por qué estos virus nos están causando tantos estragos. Virus de ARN tienen la capacidad de mutar de manera muy rápida, especialmente estos de ARN, y entonces adaptarse a diferentes ambientes. Y a diferentes ambientes no estoy hablando de temperatura, no estoy hablando ni siquiera de altura respecto al nivel del mar, sino incluso al ambiente dentro de una célula, dentro de la circulación sanguínea, dentro de un hospedero. Ese es el ambiente de los virus. Y esta molécula tan versátil que es el ARN le permite hacer esas adaptaciones, aunque lo vamos a ver más adelante. Pertenece al género del beta-coronaviridae, y es que no es el único virus que pertenece a esta familia. Es un virus zoonótico, y esto nos impone otra condición muy importante. Las zoonosis son todas aquellas enfermedades que se pueden transmitir desde animales hacia los humanos. Y es precisamente también esa gran capacidad de adaptación que le ha permitido mutar y adaptarse con tanta facilidad, y que además, a diferencia de otros virus zoonóticos, este es capaz de transmitirse de humano a humano. Entonces tiene un gran abanico de posibilidades para no perder su capacidad infecciosa, sino por lo contrario, está todo el tiempo ahí acechando al momento de más facilidad para atacarnos. Y estos virus, los coronavirus en general, poseen uno de los genomas de ARN más grandes. Dentro de todas las familias virales, aquellos que tienen ARN, los de mayor tamaño son precisamente los coronavirus. Y esto nos habla de la seriedad con los que los debemos enfrentar, porque definitivamente han tenido un activo bastante largo que, no sé, que bueno, ahora en este momento pues nos deja claro las consecuencias de sus capacidades de adaptación. Entonces vamos estudiando un poquito sobre las generalidades de este virus o de esta familia de los coronaviridae. Hay 4 familias distintas: la familia alfa, la familia beta, la familia gamma y la familia delta. De estas 4, al menos la familia alfa y la familia beta pueden atacar a los humanos. Los gamma y los delta suelen hospedarse en otros animales, entonces por lo general no vamos a convivir con ellos. Pero especialmente a los virus de la familia de los alfa coronaviridae, los conocemos desde hace mucho, y yo creo que todos nosotros hemos estado infectados al menos alguna vez por algún alfa coronavirus. Estos causan infecciones pasajeras, a veces nos podemos decir que es nuestra gripe invernal, o a veces cuando hay un cambio de clima y que nos da una moquera, decimos, es que es el cambio de clima, y a veces pueden ser estos alfa coronavirus. Todo el tiempo han estado con nosotros, pero generalmente no nos habían causado un gran problema, y pues pasaban desapercibidos. Si alguien antes de la pandemia se fijaba en los productos de desinfección o les llegaron a mencionar estas teorías conspirativas y decían, mira, aquí dice que este pinol elimina el coronavirus y este pinol es del 2018. ¿Cómo sabían ellos del coronavirus en 2018? Bueno, pues porque los alfa coronavirus existen desde el inicio de la humanidad, y nosotros tenemos productos de limpieza para ellos, desinfectantes, y todo el tiempo han estado ahí. Pero los beta coronavirus son una cuestión diferente. Los beta coronavirus tienen 4 miembros actualmente. Reconocemos al coronavirus murino, ese no nos afecta mucho, pero también aquí está el del SARS-CoV. Ojo, este es SARS-CoV-1. Esta infección, el virus causado por esta infección, apareció en 2002 en China y causó precisamente la fiebre del SARS. En su momento también tenía un potencial pandémico y causó gran revuelo, causó mucho pavor en la comunidad internacional por los peligros que podría conllevar toda la sintomatología que tenía. Sin embargo, afortunadamente se mantuvo contenido en China, causó estragos en otras partes de Asia, pero en general disminuyó su prevalencia, disminuyó su transmisibilidad, y actualmente se considera relativamente controlado, con algunos casos que aparecen año con año en China.
Después vino el MERS que es el síndrome respiratorio del Medio Oriente, que apareció en el 2012. Fíjense, antes del 2012 ya tuvimos otra pandemia, la de la influenza en el 2009, que nos dejó algunos aprendizajes que actualmente estamos tratando de aprovechar. Sin embargo, a pesar de la pandemia del 2009, otras infecciones tomaron bastante relevancia en el panorama internacional, y entre ellas el MERS, que tiene que causa una infección de gran severidad. Aunque no es tan transmisible como el SARS o el SARS-CoV-2, la infección por MERS llega a ser más agresiva y tiene una mayor tasa de letalidad. Y además de estos, dentro de la familia del beta coronavirus o de los beta coronavirus, claramente tenemos al SARS-CoV-2. ¿Por qué no está incluido en este diagrama? Porque intencionalmente elegí este esquema del 2020, que se publicó en 2020, pero estaba preparando antes de la pandemia del coronavirus. Para el momento en el que se estaba estudiando esto, los coronavirus ya eran relevante estudiarlos. Precisamente algunos investigadores apuntaban a su potencial pandémico por el antecedente del SARS-CoV, por el antecedente del MERS-CoV. Y sin dejar lugar a dudas, en 2019 llegó el SARS-CoV-2 a causar la pandemia del 2019, que bueno, claramente no requiere mucho más recordatorio. ¿Qué caracteriza a los virus de la familia del coronavirus? Vamos a estudiar su genoma, haciendo énfasis en el del SARS-CoV-2, el de nuestro principal enemigo actual. Y este tiene un genoma de aproximadamente 30 kilobases, al igual que o similar al del resto de su familia. Y es interesante si nos ponemos a estudiarlo, porque seguramente todos ustedes habrán escuchado cosas sobre este virus. Probablemente los más enterados habrán escuchado sobre la proteína Spike. Y si la vemos aquí, realmente es que ocupa una porción pequeña de su genoma. Este virus dedica el 60% de su genoma, el 20 kilobases, a la construcción de proteínas no estructurales. ¿Qué significa esto? Que no le dan forma al virus, sino que le permiten ciertas funciones. Y específicamente, ¿qué funciones son? Las que son el objetivo de cualquier virus: replicarse. El 66% de su genoma está dedicado a su propia reproducción, a afinar, a hacerla más rápida y a hacerla más efectiva. El otro 33% se dedica a su propio cuerpo, a su estructura, en las proteínas estructurales. Spike, o la espiga, que le permite la interacción con las células del hospedero, nuestras células humanas. La proteína E, de la cubierta, por envelope en inglés. M, de la membrana, debido a que este es un virus envuelto. Y N, de la nucleocápside, que protege al ARN en su interior. Ya comentábamos que los virus de ARN tienen una elevada tasa de mutación por la fragilidad que tiene esta molécula. A diferencia del ADN que tenemos nosotros, nuestro ADN es una estructura de doble cadena. Y yo creo que todos lo habrán visto alguna vez en la televisión, en el esquema clásico doble cadena del ADN, que ameritó ya un premio Nobel. Esta molécula es bastante protectora y defiende nuestra información genética. Se sabe incluso que uno puede agarrar una solución de ADN, ponerla a hervir por 15 minutos, recuperarla y sigue funcionando. Por otro lado, el ARN es completamente diferente. El ARN es frágil y frecuentemente se puede destruir o se puede cambiar. Y esto le otorga a una gran cantidad de virus esta capacidad adaptativa. Sin embargo, esto nos lleva claramente a mutaciones en el SARS-CoV-2. Pero a diferencia de otros virus, el SARS-CoV-2 tiene mecanismos para la prevención de mutaciones. Tiene formas de defenderse contra ellas. Tiene dos en específico. Uno es la caperuza en el ARN. A su molécula le pone un gorrito para evitar que enzimas la puedan destruir. Nosotros usamos también este mecanismo de protección para nuestras propias moléculas y es bastante efectivo. Pero a diferencia de muchísimos otros virus, este cuenta con un proofreading. Significa un mecanismo de lectura a prueba de errores. A la derecha estamos viendo la maquinaria de replicación del virus. Al igual que otros virus y que otros organismos, cuenta con una enzima que se encarga de la polimerización.
de sacarle copias a su propio genoma de forma que pueda entonces replicarse. Esto lo hacemos todos. Lo que hace especial a este virus es que tiene un segundo mecanismo, una segunda enzima, que se encarga de leer la secuencia de ARN que se está generando, la compara con la original y se da cuenta de las mutaciones que pueda generar. Cuando se da cuenta de las mutaciones, las revierte a su secuencia original para evitar que tenga demasiados cambios. Esto es interesante en el caso del SARS-CoV-2 porque un dogma que existe en la virología es que los virus van a modificarse lo más posible para poderse adaptar. Y el SARS-CoV-2 ha elegido una estrategia diferente, en el cual, claro que va a tener mutaciones, pero van a ser controladas. Aquellas mutaciones que vayan completamente en contra de su supervivencia van a estar siendo evitadas. Y eso lo hemos visto nosotros con el desarrollo de las variantes, porque la generación de variantes ha sido agresiva y ha sido dirigido. Le han permitido una mayor posibilidad de transmisibilidad y un mayor silenciamiento de sus síntomas que le permite entonces diseminarse en la población más amplia antes de ser detectado. Y eso es lo que hace especial a este virus. Y todo deriva de este mecanismo a prueba de errores. ¿Cómo es que el virus logra ingresar a las células? Tenemos que entender esto para saber cómo es que se están desarrollando las mutaciones y sobre dónde están ocurriendo. Ya veíamos que en su estructura tiene diferentes proteínas. Tiene la proteína espiga o la proteína spike. Tiene la proteína membrana de cubierta, la nucleoproteína aquí adentro, que protege a su ARN. Pues bien, esta proteína espiga, spike, interactúa con células humanas, como la que vemos aquí a la derecha, con ciertas moléculas que nosotros tenemos en nuestras células en el aparato respiratorio, especialmente en los pulmones. Esta proteína se llama ACE2 y funciona como un receptor para el virus. El virus, mediante la proteína spike, lo puede reconocer, se puede fijar en él, se puede agarrar. Este receptor va a ocasionar una ruptura en la proteína, que entonces va a permitir que el virus entre y suelte su ARN en el interior y entonces secuestre la maquinaria celular para sacarse copias de su propio virus. Entonces, esta proteína es indispensable para poder entender el mecanismo viral. ACE2, el receptor humano que permite el ingreso del virus, y especialmente la proteína spike, la proteína S, como la vamos a ver, escrita muchas veces. Diferentes cambios han ocurrido en el virus y cambios que ocurren en la proteína spike, voy a regresar un poquito, cambios que ocurren en la proteína spike le pueden conferir una mayor adaptabilidad. Algunos cambios le van a hacer que se adapte con mayor facilidad al receptor o que se rompa más rápido o que le permita ingresar un mayor número de virus por célula. Y el virus ha estado jugando con esta característica y generando mutaciones tratando de facilitar cada vez más su propia adaptación. Y estos cambios dirigidos lo han llevado a la generación de múltiples secuencias distintas en su ARN con características ligeramente diferentes. Lo que vemos a la derecha se conoce como mapa filogenético y establece las diferentes copias que vamos encontrando del virus en diferentes regiones. El virus original lo situaríamos más o menos en esta posición. En la parte de arriba, voy a mover un poquito esta cosa que no me deja ver. Aquí ubicaremos al virus original y cada cambio que va generando en su ARN va generando distintas secuencias o diferentes virus circulantes. Vemos la escala más o menos de aquí a aquí corresponde al cambio de un nucleótido. Y cuando los nucleótidos empiezan a cambiar, nosotros podemos ir identificando esas secuencias a esos virus específicamente y nombrarlos de forma distinta para poderlos estudiar. En el 2020, más o menos en junio, ya que la pandemia estaba pegando con bastante fuerza, Rambaud se tomó la iniciativa para nombrar a estas copias, debido a que en virología no existe un consenso para cómo llamar a las diferentes copias que circulan de un determinado virus.
Él decidió llamar a la copia original o al virus original como A, y a su primer variante le llamó A.1. A la variante que descendió de A.1, tomando sus propias mutaciones y agregando nuevas, la llamó A.1.1. Y de esa forma fue encadenando linajes descendientes de las copias que ya circulaban para formar un catálogo de nombres para los virus que circulan. Las copias descendientes de A pronto dejaron de ser predominantes en la epidemiología, y las copias que derivan de B, que es claramente una descendiente de A, comenzaron a poblar completamente la población de la población humana. B generó distintas copias que primero llamamos como B.1, que luego llamamos como B.1.1, y a partir de ahí hemos ido encontrando múltiples secuencias. A estas secuencias nosotros las conocemos como linajes, y los linajes se extienden actualmente con incluso cambios de nombre para poderlos referenciar de forma más clara. Pero fácil podemos encontrar una copia que se llame B.1.500.324, y todas ellas se encuentran catalogadas en ciertas bases de datos. Sin embargo, es importante decir que no todos ellos se reconocen como variantes, sino solamente los con propiedades clínicas características las reconocemos como variantes. Muchos linajes se van a generar y muchos de ellos se van a comportar exactamente igual el uno al otro, debido a que no todos los cambios en el genoma van a inducir cambios en su propia funcionalidad. Sin embargo, cuando muchos cambios se acumulan, entonces eso sí le proporciona características diferenciales, y aquellas que tienen un mayor riesgo para nuestra salud, nosotros las catalogamos como variantes. Y es el punto de esta presentación. Comenzaron a aparecer variantes del SARS-CoV-2 reportadas más o menos a inicios del año pasado, y la primera que fue identificada fue la variante alfa, derivada del Reino Unido. Sin embargo, antes de que esta apareciera, unas mutaciones en la posición 614 de la secuencia de la proteína Spike le permitieron el cambio de la secuencia de los virus descendientes de alfa a que los virus descendientes de B, perdón, esta mutación no la tienen los virus descendientes de A, sino que los tienen los virus descendientes de B. Y esto entonces nos permitió que B se convirtiera en la secuencia o en los linajes con mucha mayor prevalencia en la población. Aquí vemos uno que dice P, que es un derivado también de los que dicen B. La razón del cambio por la P requeriría precisamente su propia presentación. Pero todas estas son hermanitas de un descendiente que se le ocurrió cambiar una secuencia en su genoma, especialmente en la posición 614 de la proteína Spike. A partir de esta, muchos otros cambios empezaron a ocurrir. La primera que apareció fue alfa, seguida de beta, y eventualmente otros comenzaron a aparecer, cada uno hilándose con las reglas de nomenclatura que nos dictó Rambaud, y actualmente pues vean los números que podemos encontrar que nos llevan a la diferenciación de estas variantes. Sin embargo, no todos estos linajes van a ser reconocidos específicamente como variantes, y la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ha dictaminado ciertas reglas para decidir cuáles son variantes o cuáles vamos a reconocer como variantes y cuáles no. Y esto se debe a que en el lenguaje científico nosotros tenemos que seguir utilizando el nombre específico de la variante, B.1.619.2, y ese es el linaje específico que se estudia en el círculo científico. Sin embargo, no podemos esperar que toda la población se maneje con estos términos. Por lo tanto, la OMS convocó a científicos expertos en nomenclatura virológica para poder identificar nombres más apropiados, que fueran fáciles de pronunciar y, lo más importante, que no generasen estigmas. Porque al principio, algunos países se vieron bastante afectados por decir que este virus tan agresivo proviene del Reino Unido, y este es el virus indio, y este es el virus brasileño, y eso tiene una afectación económica importante que cada país no merece.
Por lo tanto, estos expertos decidieron usar la nomenclatura basada en letras del alfabeto griego. Y de ahí deriva que nosotros ahora tenemos variantes alfa, beta, gamma, delta, etc. Actualmente ya hay algunas que incluso se llaman Z. Pero solamente, hay que recalcarlo, aquellas variantes clínicamente importantes que tienen un perfil distinto al al SARS-CoV-2 original merecen esta nomenclatura. Y la OMS hace un recuento de las diferentes variantes clave que hay que seguir y las denomina bajo diferentes terminologías. La terminología de menor riesgo, pero que vale la pena investigar, se conoce como variantes bajo monitoreo. Y estos son términos que sí me gustaría que todos podamos recordar al finalizar la presentación, porque nos va a aumentar nuestro conocimiento y nuestra propia comprensión de los textos relacionados con COVID. Las variantes bajo monitoreo se abrevian como BOOM, por sus siglas en inglés, Variants Under Monitoreo. Y una variante bajo monitoreo solamente se reconoce como tal cuando presenta modificaciones en el genoma que se predice debido a análisis in silico o análisis con software que puedan proveer riesgos en el futuro, a los que se les sospeche que nos pueda causar un problema más adelante. O bien, si una variante se identifica como la causa de múltiples brotes o de bastante transmisión en una población, esa hay que monitorearla para ver qué es lo que está pasando. Y actualmente, al día de hoy, 14 linajes entran en esta categoría. De estos, me gustaría destacar, por ejemplo, a la B.1.1.519. Esta variante es muy interesante porque por varios meses, fue del 2020 y del 2021, fue la variante predominante en México. Esta fue la que más circuló en nuestro país, ocupando casi el 70% de todos los casos de COVID. Además de esta, hay otras que probablemente ustedes habrán escuchado o visto en algún periódico. Está la variante Iota, está la variante Eta, la variante Kappa, pero yo creo que la que más han escuchado probablemente es la Epsilon. La Epsilon por algunos días, algunas semanas, se especuló que podría ser una variante de bastante peligro y luego poco a poco fue desapareciendo y actualmente solo se reconoce como una variante bajo monitoreo. Yo aquí les puse las letras griegas que las identificaron en su momento, pero actualmente la OMS ya no recomienda identificarlas con estas letras debido a que no poseen características clínicas que deban preocuparnos. Después de las variantes de monitoreo, vienen las variantes de interés. Estas las reconocemos si tienen cambios genéticos que ya se han asociado experimentalmente y clínicamente a modificaciones en su transmisibilidad, en su severidad o que escapen al sistema inmune debido a estas mutaciones. También, si alguna de estas mutaciones pueden conferirles un escape terapéutico o la posibilidad de ser invisibles a nuestras terapias, a nuestras técnicas de diagnóstico. Si una variante cumple con esas características, entonces se conoce como variante de interés. O también si ha sido causa de múltiples brotes, ojo, en múltiples países en los cuales su prevalencia va creciendo. Actualmente solamente 2 linajes se reconocen en esta categoría como VOI o como variante de interés, y estas son la lambda y la mu, que tienen sus linajes que vemos aquí a la derecha, C.37, y aquí me falta una B, B.1.621. Luego tenemos a las variantes de preocupación, y estas son las que más suenan en en los periódicos, en nuestra comunicación, en la televisión. Estas son de las que más se hablan. Se considera una variante de preocupación, por sus siglas en inglés, variant of concern, cuando sus variantes, sus mutaciones, le proporcionan un aumento en la transmisibilidad o también un cambio detrimental en la epidemiología. Esto puede ser que dure más tiempo la enfermedad, que sea contagiosa por más tiempo, que pase asintomático más tiempo antes de la presentación de los síntomas, o cualquier cambio que derive a que pueda causar más infecciones en un periodo de tiempo. También, si se hace más virulenta o si su infección es más severa,
o si cambia completamente la presentación clínica. Si de repente un virus nos empieza a producir descamaciones en la piel que también se hagan infecciosas, entonces esto sería un cambio en la presentación clínica que lo reconoceremos como una variante de preocupación. Y por último, y que quizá nos va a preocupar más, una disminución en la efectividad de las medidas en salud pública, o bien que pueda escapar a nuestras pruebas diagnósticas, a nuestras terapias o a nuestras vacunas. Y especialmente esta es la razón por la que yo me dedico a seguir estudiando estos virus, a pesar de que la tercera ola está, y por lo que los invito a que todos seamos conscientes de que seguimos en la pandemia. Las vacunas actuales siguen siendo efectivas contra todas las variantes que están circulando. Hasta ahora no tenemos el problema del escape de las vacunas. Sin embargo, no podemos descartar que una vez que una gran parte de la población esté vacunada, los virus puedan encontrar una manera de esquivar a la protección de la vacuna y adaptarse nuevamente a nuestras células. En ese caso, jóvenes, nos estaremos enfrentando a un nuevo proceso de pandemia, a una nueva cuarentena y a repetir este ciclo en el que hemos estado encerrados desde inicios de 2020. Vamos a ver que las variantes van a ir acumulando diferentes mutaciones, especialmente en la proteína Spike. Las podrán presentar en algunas otras proteínas también, pero las que pasan Spike ocurren con una mayor frecuencia, porque este es el punto más importante para su interacción con el hospedero. La proteína Spike la podemos reconocer en sus diferentes porciones, que se correlaciona con los colores que vemos acá arriba. En morado tenemos el extremo terminal de la proteína, aquí comienza su fabricación dentro de las células, y luego en rojo, que lo veremos aquí a la derecha, tenemos el sitio clave, el RBD, por sus siglas en inglés, su dominio de unión al receptor. Especialmente la porción en azul, que es este piquito, es los 2, 3, 4, 5 aminoácidos que específicamente interactúan con el receptor ACE2 que le permite el ingreso al interior. SD1 y SD2 le permite el corte de la proteína para su propio ingreso en el virus, en la célula, perdón, y tenemos, bueno, el resto de las porciones que caracterizan a esta proteína. Si nosotros analizamos al linaje B.1.617, este es el que corresponde a delta, por cierto, veremos el conjunto de mutaciones que ha desarrollado en su secuencia. Cada anotación que vemos aquí es el cambio de un aminoácido por otro. Por ejemplo, en la posición 19 tenemos un cambio de treonina por arginina. En la posición 95 tenemos un cambio de treonina por isoleucina. Y así nos podemos ir en el resto de la secuencia, identificando las variantes que tiene respecto al SARS-CoV-2 original. Y vemos que varios se acumulan en la posición de ingreso al receptor, así como en el NTD, que es el inicio de su síntesis. Perdón. Estos cambios son los que le permiten la adaptabilidad para ingresar en el hospedero. ¿Qué consecuencias conocemos que han derivado de estas mutaciones? Especialmente dos que reconocemos. La resistencia a los anticuerpos generados por previas infecciones y el aumento en la afinidad por ACE2. Este ya lo estudiamos, me parece. Pero ¿por qué las mutaciones le generarían resistencia a los anticuerpos? Porque nuestro cuerpo también identifica que esa proteína es clave para el virus. Genera anticuerpos que van dirigidos específicamente contra Spike. De hecho, varias de las vacunas tienen a Spike como el sitio blanco para atacar al virus. Generan anticuerpos contra esta proteína y por lo tanto, las mutaciones que se desarrollen en ella pueden hacerlo invisible a las vacunas existentes. En la parte de la derecha vemos nuevamente mostradas las diferentes mutaciones que caracterizan a la variante B.1.1.7. Esta, por cierto, es la de alfa. Y acá abajo a la B.1.617.2, esta es delta nuevamente. Y vemos los múltiples cambios, en algunos casos que comparten estas dos variantes,
por ejemplo el caso de 614, y otros cambios que las diferencian entre sí. Vemos que algunos cambios le van a conferir una reducción de la neutralización causada por los anticuerpos, por el plasma de personas curadas y de las propias vacunas. Estos son algunos sitios que normalmente las vacunas apuntan y que estas mutaciones probablemente podrían causar resistencia. Hasta el momento esto no se ha logrado porque las vacunas se dirigen a varios sitios, pero algunos de ellos ya están siendo desafiados por las variantes. Y otros cambios que le permiten un más fácil ingreso a la célula por medio de ACE2, lo que le permitiría infectar un mayor número de células y entonces expulsar un mayor número de células infectadas y ocasionar más infecciones en la población. Se nos está haciendo tarde, entonces vamos a acelerar un poquito la presentación. Les voy a platicar un poquito sobre lo que sabemos actualmente en México. Esta imagen que vemos aquí es un diagrama de la prevalencia de variantes en el 2020. Vemos algunas de las que están de los linajes circulantes, especialmente siempre hay que tener atención a Delta, que de hecho en esta imagen no está representada, porque en este punto del 2020, que pertenece a junio, acá abajo viene, desde abril hasta febrero de 2021, Delta no había sido todavía reconocida como una variante, o al menos no había llegado a nuestra población. En los primeros meses que vemos en abril, en junio, en agosto, había una gran cantidad de variantes circulando de forma simultánea. La abundancia de cada uno de los colores representa la prevalencia que tenía cada una de esas variantes. Pero fíjense cómo es la dinámica de la distribución de los virus. Eventualmente llega un virus que tiene mayor transmisibilidad que sus compañeros y pasa lo que vemos a partir de diciembre y de febrero, que ocupa la mayor proporción de casos, de forma que se hace la variante predominante. En el caso de México, entre diciembre y febrero, este fue el caso de B.1.1.519. Esta variante era de interés nacional y actualmente la OMS ya la reconoce como una variante bajo monitoreo por las implicaciones que tuvo en nuestro país, así como en Estados Unidos. Y en febrero vean la importancia que tuvo. Se podría decir que 8 de cada 10 casos en México ocurrían por esta variante. Sin embargo, ¿qué pasó unos meses después? Aquí vemos el diagrama de junio, de julio, agosto, septiembre y octubre de este 2021. Y vean la importancia del color amarillo que representa a la variante original de Delta, que poco a poco se fue haciendo prevalente, así como derivados de Delta. Este color se conoce como Delta AY.2. Se llama AY.2 porque todas las que vean que dicen AY son hijas de Delta y son cambios que han ocurrido desde derivados de la variante Delta. Delta, que no existía prácticamente en nuestro país en febrero, desde más o menos julio se comenzó a hacer entre todas sus derivadas y todas sus hijas. En julio se hizo la variante predominante. Y actualmente, como podemos ver en el esquema, en México no existe una variante que no sea Delta. Prácticamente toda nuestra población está afectada por la variante Delta y todos los casos derivan de ella. Sin embargo, no hay que dejar de monitorear porque no todas las deltas son iguales. Y aquí viene la clave de la presentación. Mientras más cambios acumule Delta, que ha sido el virus más transmisible que se ha derivado del SARS-CoV-2, mientras más cambios acumule, mayor riesgo vamos a tener de que una copia se haga resistente a las vacunas, de que una copia permita la reinfección en las personas que ya se curaron alguna vez de COVID. Estamos haciendo volados, tirando los dados todos los días, esperando que los virus que se están incubando en las personas infectadas no desarrollen la mutación clave que le permita evadir a nuestras defensas. Vemos claramente que Delta tuvo la capacidad de sobreponerse a todas las demás variantes del COVID. Fue más agresiva, fue más transmisible y tuvo la capacidad de causar más infecciones que todas las demás. Estamos enfrente de la versión más agresiva del SARS-CoV-2 y esta es la que tendría el potencial de escapar a las vacunas y causar una nueva cuarta ola, que sin duda sería peor que las anteriores.
Esto no pasa solamente en México. Delta se ha vuelto también la variante predominante en todo el mundo. Aquí tenemos una pequeña representación que me gustó mucho sobre el panorama actual de las variantes. Tenemos varios, no solamente es una caricatura graciosa, sino que además tiene mucha información oculta. Las casitas representan a nuestras células y la puerta de entrada definitivamente es el receptor ACE2. Pero las casitas y los virus están siendo bombardeados por misiles que representan nuestros anticuerpos. Y hay ciertos linajes del virus que son completamente avasallados por nuestra respuesta inmune. Y este es el caso ya del SARS-CoV-2 original. Actualmente tenemos una inmunidad de rebaño y la mayoría de las personas tienen anticuerpos suficientes para evitar que este virus nos siga causando estragos. Sin embargo, este desarrolló alfa, que tiene una capacidad infectiva mayor, es decir, que puede generar más copias, como la vemos de este lado, capaces de infectar a las células humanas, aunque esta también se ve avasallada completamente por los anticuerpos. Luego vinieron beta, vinieron gamma, que les permitían replicar el virus a una velocidad mucho mayor que la de alfa. Sin embargo, también se veía era atacada completamente por anticuerpos del cuerpo y lograron someterla. A diferencia de delta, que sin ser completamente transmisible como beta y gamma, ha logrado evadir la respuesta inmune, de forma que los anticuerpos atacan a las copias de delta diferentes o a copias de virus diferentes a la de delta, y estas son las que pueden seguir infectando a algunos pacientes. Pero derivada de delta, como ya lo vimos en la diapositiva anterior, se han desarrollado delta plus o hijas de delta más agresivas y con mayor transmisibilidad, que hasta ahorita se ha visto que pueden empezar a escapar a algunas de las vacunas, a algunos de nuestros anticuerpos, y que generan una mucho mayor carga viral en los pacientes y una mayor capacidad de distribución. Aquí podemos también contar a lambda, que se ha visto con un potencial de escape a las vacunas, e incluso a mu, que podemos poner aquí, o quizá una adicional, sobre las que sin duda tenemos que tener la mira bien puesta, tenemos que seguir monitoreando a estas variantes y tenemos que, sin duda, estar a la defensiva, mantener nuestras medidas de precaución ante la pandemia. No hay que abandonar el uso de cubrebocas, no hay que olvidar las medidas de higiene y no hay que regresar a los eventos masivos con tanta tranquilidad, porque Delta Plus está acechándonos a la vuelta de la esquina, esperando solamente una mutación que le permita regresar a una cuarta ola. Me gustaría agradecer para esta presentación definitivamente a las instituciones que me han permitido trabajar en este campo y que me han dado las posibilidades de desarrollarme. Esta es una Universidad Autónoma de Guadalajara, este es América, también otra universidad donde estoy trabajando, y de mucha mayor importancia, los hospitales civiles de Guadalajara. Mi sitio de adscripción actual, donde trabajo en el INIVI, que es el instituto responsable del diagnóstico de COVID y del seguimiento de sus variantes. También muy importante agradecer a la doctora Fernanda Corona por su amabilidad para invitarme y a todos ustedes por prestar atención y por estar aquí con nosotros este día. Y pues aunque suene muy trillado, me gustaría agradecer también a mi familia, a mis seres queridos que me han permitido estar por aquí, a mis padres, sin duda, a mis suegros y a mi esposa y a mi hijo, que pues sin su apoyo, sin su soporte moral y sin su compañía, no podría haber estado en esta posición para poderles compartir esta información a ustedes. Les agradezco mucho por su atención y le cedo la palabra a la doctora Fernanda para seguir con la sesión de preguntas. Ay, doctor Marco, qué hermoso, muchas gracias. Qué bueno que lo terminaste bonito porque me sentí un poco con pánico ya en la última parte de la presentación cuando mencionaste lo de las variantes, la variante Delta, la variante Delta Gamma Plus Cacaroteno 18,000 y lo de los anticuerpos y eso dije, como que una cuarta ola y más agresiva. Entonces, ay, qué bueno que lo terminaste bonito para regresar a mi paz mental, doctor Marco, muchas gracias.
¿Alguno de los presentes quiere hacer una pregunta al doctor Marco? En lo que pueden formular sus preguntas, tengo otras preguntas de la audiencia que me mandaron por escrito, doctor. Una me dio un poquito de gracia, lo digo con la mayor formalidad que pueda, doctor. Me preguntan en un mensajito que tengo que hacer todas las preguntas. Que ¿cuál es la posibilidad de que de que el uso de las vacunas conlleve alguna enfermedad asociada porque contengan agentes nocivos para la salud? Perdón, me distraje poquito. ¿Cuál es la posibilidad de que una vacuna nos genere enfermedades asociadas a la vacuna? ¿Esa fue la pregunta? Asociadas porque tenga la vacuna agentes nocivos para la salud. Es realmente una cuestión muy importante porque mucha gente tiene este miedo, tiene la incertidumbre de decir, bueno, yo no me he enfermado, pero si voy y me pongo la vacuna, capaz si me enfermo con la vacuna. Y si no me vacuno, pues capaz si no me enfermo. Entonces, ¿vale la pena este riesgo? Creo que la pregunta es demasiado válida porque muchos podríamos tener esa inquietud, pero las vacunas han sido probadas múltiples veces en muchísima gente y se ha demostrado que son bastante seguras. ¿Qué tan seguras les puedo decir? Son más seguras que comerse un pan, son más seguras que tomarse una coca, son más seguras quizá que ir al camión y correr el riesgo de que nos atropellen. Definitivamente no podemos asegurar que nada nos vaya a causar daño. Uno puede ir, tomarse un vaso de agua que probablemente estuvo mal purificada y que nos dé una infección por cólera, por ejemplo. Y eso es un riesgo que tenemos ante la vida. Las vacunas, por su propia formulación, no tienen agentes nocivos o tóxicos que vayan a atentar directamente contra nuestra vida. Aunque indudablemente, debido a que cada organismo es diferente, podrá contener quizá alguna sustancia que cause alergia en 1 de cada 1.000.000 de personas y probablemente causarle pues, una irritación, quizá un ataque anafiláctico o quizá un evento que sí pueda comprometer un poquito más su salud. Es un riesgo como todo lo demás que existe en nuestra vida. Yo personalmente lo pongo en una balanza y se ha visto que los casos, actualmente, la gente que fallece de COVID, en un 95% es porque no está vacunada. Ya vimos los números del COVID. Actualmente ha matado a 5 millones de personas. Si el 95% de esos 5 millones hubiera estado vacunada, no tengo el dato, déjenme sacarlo rápidamente, pero el 5% de 5 millones, estoy entrando en mi teléfono. 5 por punto 05. Esos 5 millones de muertes podrán haberse convertido en tan solo 250,000 muertes debido a la protección que nos confiere la vacuna. Definitivamente es un riesgo que yo estoy dispuesto a correr. Yo estoy dispuesto a que, yo desearía que mi familia lo corriera, porque no, es muchísimo más fácil morirse de COVID que morirse de la vacuna. Creo que solamente hay 2 o 3 casos reportados de muerte por la vacunación o que se sospecha que pudo haber sido por la vacunación debido a una alergia a los componentes. Y una alergia realmente, como les comento, nos puede dar al consumir un chocolate, al ir a un restaurante nuevo. Ese tipo de eventos pasan todo el tiempo. Y la vacuna es incluso más segura que cualquiera de esos eventos. Para mí, me siento con el compromiso ante ustedes de no decir que las vacunas son completamente inocuas, porque nada lo va a hacer, ni siquiera lo es un vaso de agua. Y ustedes, como una audiencia que estudian ciencias de la salud, definitivamente creo que pueden sopesar los riesgos epidemiológicos que un evento y otro les conllevan y pues tomar la decisión que represente una mayor posibilidad de supervivencia para cada uno de ustedes y para sus seres queridos. Doctor, ¿cuándo cree usted que sería conveniente tener otro esquema, un refuerzo de la vacuna? Por ejemplo, las vacunas que tienen doble esquema, como Pfizer o AstraZeneca, invariantemente, ¿cuánto cree que dure que se hagan anticuerpos y que se requiera un refuerzo nuevamente? Es una muy buena pregunta,
Actualmente la OMS no se ha pronunciado al respecto. La OMS es quien tiene mayor cantidad de información. Yo personalmente me siento incapaz de dar un veredicto al respecto, porque yo personalmente no he podido experimentar con líneas celulares expuestas a las vacunas, no he podido experimentar con personas vacunadas y evaluar su desarrollo. Precisamente estaba leyendo en este momento algunas complicaciones sobre esa información. Y es que para saber si la vacuna era segura, había una gran cantidad de población que estaba dispuesta a someterse a la prueba y demostrar la seguridad de la vacuna. Y entonces tuvimos información bastante buena y vimos que era segura. Actualmente, la población que desea la vacuna ya se vacunó. Y la población que no está vacunada, en su mayoría, es porque no se ha querido vacunar. Entonces, poder hacer un estudio para ver la efectividad de la vacuna contra las variantes o la efectividad de la vacuna a largo plazo, mayor al año, pues ya no es posible, porque ya no contamos con la población no vacunada que desee vacunarse. Por lo que he visto, se sabe que las vacunas siguen siendo efectivas todavía, tienen un muy alto porcentaje de protección contra la infección y todavía más alto porcentaje de protección contra el fallecimiento por COVID. Entonces, yo me siento incapaz de decir si se debería dar un siguiente estímulo inmunológico, pero también he visto la otra cara de la moneda. Definitivamente vemos personas que ya estamos vacunadas y que queremos la mayor protección posible, pero hay otras personas que por alguna razón no han podido acceder a la vacuna. Y quizá no estamos hablando de México. Afortunadamente nosotros vivimos en México, pero hay países que han acaparado los sistemas de vacunación. Definitivamente Estados Unidos cuenta con más vacunas que población. Y por otro lado están los países africanos, los países del sudeste de África, Centroamérica, que no tiene vacunas suficientes para su población. Si la OMS indica que requerimos una tercera dosis, inmediatamente Estados Unidos y Europa van a comprar las dosis y administrarlas a su población, lo cual nos deja a comunidades en vías de desarrollo todavía más desprotegidas. Esto lo digo empáticamente por esas poblaciones, pero también desde un punto de vista egoísta, porque si la pandemia continúa en África, si la pandemia continúa en el sureste de África, si la pandemia continúa en Centroamérica, ahí es donde se va a desarrollar la cepa resistente a las vacunas. Y yo personalmente deseo que eso no pase. Hasta que la OMS no indique una tercera dosificación, yo no me pronunciaría a favor de ella, porque finalmente la OMS tiene una visión clínica, epidemiológica, pero también social respecto a los problemas de la pandemia. Gracias, doctor. Hablando de eso, quería preguntarle, esta es una pregunta mía, ¿qué piensa usted sobre el manejo de la vacunación, tanto por el sistema de gobierno de estado como por la Universidad de Guadalajara? ¿Usted cómo ve la organización que ya en este punto pues ya no está entrando a la Universidad de Guadalajara, en su momento lo hizo, ahorita no? ¿Cómo ve usted, cómo estuvo la planeación, la organización de todo este asunto, incluyendo también detección de COVID-19? Es una pregunta más bien política, me parece a mí. Es muy difícil de contestar definitivamente. El manejo de la pandemia en México probablemente ha sido deficiente en algunos aspectos, que se han visto un poco afectados también por el mismo sistema político. Es fácil hablar de las deficiencias que hubo, pero también creo que deberíamos reconocer las virtudes que se tuvieron. Y México es un país bastante diverso, bastante grande, con diferencias sociales abismales, y de alguna manera se logró posicionar a México como uno de los principales líderes en América Latina respecto a vacunación, respecto a monitoreo y respecto a control de la pandemia. Definitivamente nos pudo haber ido mejor y pudimos haber estado más a la altura en cuanto a políticas y en cuanto a resultados. Pero también hay que ser honestos y reconocer que nos pudo haber ido bastante peor. Yo, por ejemplo, he visto algunos cambios muy significativos, también mediados por la propia población. Algunos de los resultados que yo les mostré, especialmente los que derivan de México, y me gustaría regresar a ellos,
para hacer hincapié, aquí de hecho me faltó la referencia, esto fue mi culpa, pero este resultado y este de aquí son el producto del esfuerzo de investigadores mexicanos del Consorcio Mexicano de Genómica y de Virología, quizá tenga un poquito mal el nombre, pero que ellos montaron con sus propios recursos y con sus capacidades de investigación el monitoreo de las variantes. Uno puede revisar el monitoreo de variantes en México hasta mayo del año pasado y estábamos en los últimos lugares de todo el mundo. Sin embargo, algunos investigadores tomaron la iniciativa, pusieron manos en marcha y han logrado colocar a México dentro de los 20 primeros países en cuanto a secuenciación de virus, de secuencias y en identificación de variantes. Esto nos pone en segundo lugar en términos de Latinoamérica, solamente por debajo de Brasil. Entonces, creo que México ha tenido muchos méritos en cuanto al combate a la pandemia. Por ejemplo, en cuanto a la vacunación actual, queda claro que sobran vacunas en los centros de vacunación. La distribución de las vacunas ha sido medianamente buena, pero la atención pública no ha sido suficientemente efectiva. Entonces, como muchas otras cosas en México, el sistema de salud que está relacionado con la pandemia tiene demasiados matices, tanto políticos, económicos, sociales, pero definitivamente también de idiosincrasia poblacional. Y creo que cae en la responsabilidad mía, de usted, doctora Corona, y de todos ustedes participantes, poner nuestro granito de arena en cuanto a la difusión de información que vaya en pro de la salud de nuestros cohabitantes. Gracias, doctor. Sí, le doy toda la razón, definitivamente. Pregunta Johan Axel, si cree usted que debido a la actual pandemia se cambian las medidas sanitarias para siempre. Eso es algo que me gustaría ver. Creo que la pandemia nos ha dejado algunos aprendizajes bastante buenos, especialmente los que hacen referencia a nuestra propia higiene. Y en algunos casos sí he visto que hay gente que ha aprovechado incluso la pandemia para cuestiones que les resultan más cómodas. Creo que antes era bastante común que toda la gente se saludaba de beso, de abrazo, de mano, y actualmente, y acoplado al reconocimiento de la diversidad mental de la población y de los gustos personales, pues hay personas que han decidido saludar pero de lejitos y saludar con cierta distancia, y creo que la pandemia les permite también dictar sus propias condiciones. Entonces, definitivamente vamos a tener cambios respecto a nuestras medidas sanitarias. También he visto que ahora el uso de la presencia de gel antibacterial en diferentes establecimientos es casi una norma, y todo eso la verdad es que es muy bueno. Podremos burlarnos del gel antibacterial quizá a veces, decir, ¿qué tan efectivo puede llegar a ser? Pero una de los momentos clave en la historia de la medicina fue el descubrimiento del lavado de manos. Muchísimos pacientes morían de infecciones derivadas de médicos que no se lavaban las manos. Y en cuanto se hizo nada más ese pequeño cambio en las prácticas clínicas, muchos pacientes empezaron a ver mejoras en su estado de salud. El uso de gel antibacterial definitivamente va en esa misma dirección. Va a permitir que no solamente el personal clínico se proteja y proteja a los pacientes, sino también a todas las personas que quizá no tenemos un lavabo en cada esquina, pero sí podemos tener acceso al gel antibacterial. Actualmente, a mí me tocó convivir con gente que estaba enferma, tosía, estornudaba, y estábamos todos en el área de trabajo. Y actualmente, pues alguien que tose en el área de trabajo definitivamente pues es visto con recelo. Eso también cambia las políticas laborales, y creo que todos esos cambios son buenos, son positivos, y al menos algunos de ellos van a estar aquí para quedarse. Y eso para mí es una condición que se debe de aplaudir. Oye, pero es que ya estaba miedo toser en público o estornudar, dices, no, me van a sacar. Bueno, muchas gracias, doctor, le agradezco mucho. Gracias por su ponencia, de verdad, muchísimas gracias, estuvo muy, muy interesante. De las mejores ponencias de este periodo, estuvo increíble. Aparte, una información sumamente importante para la población.
Importante saberlo, importante conocerlo. Los datos que usted nos proporciona son muy buenos, la verdad. Le agradezco muchísimo haya aceptado la invitación. Muchas gracias. No, muchas gracias por invitarme y espero podernos ver pronto nuevamente. A usted, doctora, y a todos los demás. Y así culminan los webinars. El doctor Marco nos hace el cierre de los webinars de este semestre. Le agradecemos mucho su presencia, de las mejores ponencias que hemos tenido. Agradezco también a todos los presentes que estuvieron acompañándonos cada jueves en los webinars en español. Nos vemos el siguiente semestre con más temas interesantes y por el momento es todo. Muchas gracias a todos por asistir. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias a todos.